Descubriendo el plan divino de Miqueas, profecías transformadoras y milagrosas reveladas para hoy. En el tercer año de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, fue la palabra de Jehová a Miqueas de Moreset. Las colinas que rodeaban a Jerusalén estaban cubiertas de sombras y vientos violentos que llevaban consigo las súplicas de un pueblo oprimido. La corrupción y la injusticia llenaban el aire, mientras los líderes y sacerdotes se alejaban de la ley del Señor, abandonando a los más vulnerables. En este contexto, Miqueas se erguía como una voz solitaria en el desierto espiritual de Judá, sintiendo el peso de un mensaje divino que ardía en su corazón. ¿Qué demanda Jehová de ti?, clamaba Miqueas en cada rincón de su aldea, su voz resonando como un eco claro en un tiempo de tinieblas. Mientras los ricos se regodeaban en su opulencia, miles sufrían bajo la opresión. El pueblo miraba a Miqueas con desconfianza, considerando su mensaje como una advertencia de aquellos que temían al poder. Pero él estaba decidido a proclamar la verdad, recordando el grito de su antepasado Isaías, quien también había alzado su voz en tiempos de crisis. Miqueas, un hombre de fe, se adentró en la soledad de las montañas para encontrar respuesta. En una mañana de ferviente oración, las palabras del Altísimo llegaron como un susurro claro. Pero tú, Belén Efratá, pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será gobernador en Israel. Miqueas 5:2. La profecía brotó de su ser, un mensaje de esperanza en medio de la desolación. El reino no estaba perdido, había luz en el horizonte. Sin embargo, su pueblo se presentó escéptico y las autoridades cuestionaron su autoridad. En una reunión caótica ante los líderes de Jerusalén, Miqueas fue enfrentado y ridiculizado. ¿Quién eres tú, hombre de Moreset, para pretender traer palabras de Dios? Los tiempos son inciertos y la voz de los profetas ha callado, le dijeron con desprecio. Pero Miqueas, lleno del poder del Espíritu, respondió con valentía: el que es de Dios, escuchará las palabras de Dios. Juan 8:47. Un silencio reverente se estableció en la sala, la tensión era palpable, el aire vibraba con la expectativa de una intervención divina. Mientras tanto, las fuerzas del mal acechaban, propagando dudas y susurros de ridículo. ¿Cómo puede un hombre sin reputación hablar en nombre de Dios? ¿No es solo un soñador? La presión aumentaba y la lucha dentro de Miqueas se intensificaba. Su dilema lo desgarraba: proclamar la verdad y arriesgar su seguridad, o ceder ante el miedo que lo envolvía. A pesar de la tormenta que lo rodeaba, se aferraba a la promesa divina, convenciéndose de que la luz aún podía brillar en medio de las sombras. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, mientras Miqueas se preparaba para su próximo encuentro con los líderes de Jerusalén, una pregunta ardía en su corazón. ¿Escucharán mi advertencia? ¿Responderá el pueblo al llamado hacia la justicia, la misericordia y la transformación que Dios anhela? La incertidumbre lo envolvía, y con cada latido se acercaba al momento decisivo. En su interior, el rayo de esperanza seguía vivo, testigo del inquebrantable compromiso de Dios con su pueblo. Mientras los vientos exteriores aullaban, Miqueas sabía que la historia de su vida y el destino de su nación dependían de lo que Dios había de revelar. Los días transcurrieron y el sentido de urgencia se intensificaba en el corazón de Miqueas. Las sombras de una creciente inquietud cubrían la ciudad de Jerusalén, como un manto pesado que limitaba la visión del futuro. En su espíritu sabía que un mensaje debía ser entregado, aunque las consecuencias pudieran ser graves. Así, decidido a seguir la guianza divina, Miqueas se preparó para desafiar una vez más a la casta gobernante.
Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las murallas de la ciudad, Miqueas se dirigió hacia la gran plaza en el centro de Jerusalén. Allí, una multitud de ciudadanos se congregó, buscando respuestas sobre la ruina moral que azotaba su tierra. Su corazón palpitaba como un tambor de guerra, mientras levantaba los ojos hacia el cielo y ofrecía una oración silenciosa, pidiendo el respaldo del Altísimo. «Escuchad, oh pueblos de Judá», clamó Miqueas alzando su voz por encima del murmullo. «¿Hasta cuándo os dejaréis llevar por la iniquidad y la avaricia? ¿No veis que el juicio de Dios se aproxima y se cierne sobre vosotros como un fuego devorador?» Las palabras resonaron en la multitud, y algunos comenzaron a murmurar. Otros fruncieron el ceño, sintiéndose incómodos por la verdad que golpeaba sus corazones. «No esperaré más», continuó Miqueas, «porque el Señor ha hablado. La opresión de los pobres se alza hasta mi oído, y su clamor se hace eco en los cielos. ¿Qué os ofrece el sacrificio vacío si no hay justicia en vuestros corazones?» Las autoridades presentes, indignadas, intentaron hacer callar al profeta, pero él permaneció firme. «Esto dice Jehová: doy lugar a los que lloran por el quebrantamiento de mi pueblo, y de ti, Jerusalén, saldrá la redención». El tumulto creció, y algunos de los líderes comenzaron a conspirar en sus corazones, buscando cómo silenciar la voz que incomodaba su reinado. «¿Qué hombre puede proclamar tal cosa?», se decían entre sí. Pero Miqueas no era simplemente un mensajero, era el portavoz del Creador del universo, y su fe lo sostenía. «No me resistáis. Temo a la ira de los hombres, porque quien me envió es mayor que todo poder en esta tierra», exclamó Miqueas, con el ardor de un espíritu en llamas. Afuera de las murallas de la ciudad, un pequeño grupo de fieles comenzó a reunirse, sintiendo que la voz de Miqueas resonaba en sus corazones. Eran los olvidados, los que habían sufrido en silencio, aquellos que anhelaban la vindicación. Miqueas notó sus rostros y en medio de la agitación encontró renovada valentía. «Un día volverán a cantar los justos y la paz reinará en medio de Judá», profetizó, su voz elevada desafiando el ambiente hostil. La noche se acercaba, y mientras los líderes urdían planes oscuros, Miqueas se retiró a su hogar, meditando sobre las palabras del Señor. La incertidumbre podía sentirse en el aire, como una tormenta que se avecinaba. Pero en lo profundo de su ser prevalecía una certeza: pronto el Señor mostrará su mano poderosa. Mientras se arrodillaba en oración antes de dormir, el Espíritu del Señor lo visitó en una visión. Luz brillante llenó la habitación, y una voz resonante dijo: «He aquí, te he levantado como pacto de mi pueblo. ¿No ves que el que ha de venir es el que traerá salvación y restauración? Tu mensaje es solo el principio». Así, Miqueas se levantó con un renovado sentido de propósito. Lo que se había conjurado en lo alto del cielo se estaba manifestando en la tierra. La historia de Israel tenía un giro que sorprendería a todos. La alborada de un nuevo día estaba por venir, y con ello la revelación de un plan divino aún más grande. Pronto, la gloria del Señor se manifestará, y todos lo verán. La justicia va en camino. Espera y confía en el Dios de los pactos. Resonó en su corazón, llevando el eco de la promesa divina hasta los confines de su ser. El pueblo aún no sabía lo que el Señor había estado urdiendo en lo secreto. ¿Podrían ellos estar listos cuando todo se revelara? Las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse a través de las rendijas de la ventana de Miqueas, iluminando suavecito resplandor. Aún con la voz del Altísimo resonando en su corazón, el profeta sabía que el camino por delante no sería sencillo. Había un peso en la atmósfera, un sentimiento de que los cielos estaban en movimiento, obrando para cumplir lo que había prometido. Decidido, salió a las calles de Jerusalén, donde las sombras daban paso a los primeros rostros del día. En su mente resonaban las palabras que había recibido: el que vendría, el que traerá salvación y restauración.
Cuestionó su mente: ¿quién será este que transformará nuestro lamento en alegría? Las personas a su alrededor apenas parecían notar la angustia que lo envolvía, parecían estar atrapadas en su rutina. Mientras caminaba, encontró a uno de los ancianos de la ciudad, un hombre de buena reputación que había visto los días de gloria de Israel. Miqueas se acercó a él y le habló con fervor. «Oh anciano, escucha, el Señor ha de intervenir. La desesperanza de nuestro pueblo será cambiada. Viene uno que hará nuevas todas las cosas». El anciano frunció el ceño, inseguro. «¿Cómo puedes estar tan seguro, hijo de Moreset? He escuchado promesas de redención antes. Han pasado los años y nuestro dolor continúa». A pesar de la desconfianza, Miqueas sintió el poder del Espíritu fluir a través de él y respondió: «No son solo palabras vacías. El Señor de los ejércitos ha determinado restaurar su pueblo. Y tú, anciano, serás testigo de su gloria. Prepárate, porque los cielos han comenzado a moverse». Las palabras de Miqueas comenzaron a atraer la atención de otros. Se formó un pequeño grupo a su alrededor, cada uno deseoso de oír más de lo que el profeta tenía que compartir. Sin embargo, también había quienes se oponían, los que se mantenían firmes en su aversión por su mensaje. Ellos representaban el poder, y su mirada era dura como piedra, buscando cada oportunidad para desacreditarlo. A medida que pasaban las horas y el sol ascendente iluminaba la ciudad, Miqueas se dirigió de nuevo a la plaza. Con la firmeza que el Espíritu de Dios le confería, comenzó a proclamar: «Así dice Jehová, he aquí que en los días venideros muchas naciones vendrán y dirán: venid y subamos al monte de Jehová». Miqueas 4:2. Su voz se alzó en los corazones inquietos de aquellos que habían sido descartados por la sociedad. Pero justo cuando la esperanza empezaba a florecer entre los oyentes, la voz del líder de la comunidad sofocó al profeta. «¿Qué locura es esta? Vas a traer la ruina sobre nosotros». El clamor se intensificó y la confusión reinó en la plaza. Sin embargo, en medio del tumulto y el caos, Miqueas percibió una visión en su espíritu. Vislumbró un pueblo restaurado, las montañas coronadas de paz, donde los justos caminarían juntos en luz y el nombre del Señor sería exaltado sobre toda la tierra. Uno de los fieles que había estado escuchando se atrevió a preguntarle: ¿cómo podremos creer en esta promesa de salvación cuando la corrupción nos rodea? Miqueas lo miró con compasión y respondió: «La fe es la sustancia de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. No solo confíes en la vista, persiste en la verdad que el Señor ha hablado». En sus corazones también comenzó a encenderse la chispa de la esperanza. Miqueas sabía que su misión era más que unos simples anuncios. Era ser el instrumento para que otros vieran lo que Dios ofrecía, una luz en la oscuridad. Mientras la multitud se dispersaba, dejando en el aire murmullos de esperanza y duda, Miqueas se quedó atrás, orando en su corazón: «Señor, danos fe y entendimiento, pues tu mano está por moverse. Muéstrales que el futuro ha sido sembrado en justicia». A medida que la noche se cernía de nuevo sobre Jerusalén, Miqueas sintió que otro mensaje estaba a punto de ser revelado. ¿Qué será lo que el Altísimo quiere que...? ¿Qué?, se preguntó, sabiendo que la historia de su pueblo estaba a punto de dar un giro significativo. La oscuridad de sus corazones y el cansancio de sus almas estaban a punto de encontrarse con la luz de una nueva esperanza. Y él, el profeta, estaba designado para ser parte de ello. La historia de la redención aún no estaba completada, y Miqueas aguardaba con ansias el siguiente movimiento de Dios en medio de su pueblo. Pronto, el cumplimiento de la promesa será más que una visión. Será la manifestación del plan soberano de Dios que todavía no comprenden. Al caer la tarde, las sombras se alargaban sobre Jerusalén, y Miqueas, aún meditando sobre las visiones que había recibido, encontró su espíritu inquieto. El viento traía aromas del oriente y susurros del pueblo llenaban la atmósfera. El eco de la mala noticia y la desesperanza le alcanzaban también, pero en su corazón ardía la firme promesa del Señor. «Señor, ¿qué más quieres que haga?
Se preguntaba, sintiendo la urgencia de mostrar al pueblo que su futura gloria estaba más cerca de lo que pensaban. Mientras caminaba hacia el templo, sintió una presión en su pecho. Había algo más, una revelación aguardando la oportunidad para ser oída, una verdad que cambiaría el rumbo de esa nación doliente. Llegó al atrio del templo y allí la multitud se había reunido una vez más, esperanzada pero temerosa. Sus miradas se encontraron con la de Miqueas, deseosos de escuchar más sobre el mensaje de esperanza que había traído al amanecer. Con voz clara y firme, levantó las manos para calmar la inquietud que reinaba. Escuchadme, oh pueblo de Sión, el Señor ha hablado nuevamente. Y tú, Belén Efratá, pequeña entre las miles de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. Oh Belén, la alabanza y la restauración comienzan desde ti. El que nace en tus calles será la luz en medio de nuestra oscuridad. Su gracia traerá paz entre las naciones y su autoridad será eterna. Un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud. Algunos se preguntaban cómo la voz de un profeta podía anunciar un futuro tan grandioso desde una ciudad tan pequeña y despreciada. Sin embargo, otros sentían que la presencia de Dios se hacía palpable, formando un lazo de expectativa y anhelo. ¿No es esto una locura?, exclamó un anciano del grupo, sus ojos entrecerrados ante la verdad que se desenrollaba. ¿Cómo puede provenir algo grande de un lugar tan humilde? En verdad, el Señor elige lo débil para confundir a los fuertes, respondió Miqueas, resignando su temor. En nuestra debilidad se manifiesta su gran poder. Y así, el mensaje se fue extendiendo por las calles de Jerusalén. La fe comenzaba a despertar en los corazones de aquellos que se habían conformado con la oscuridad. Miqueas percibió que cada palabra que salía de su boca resonaba como un eco del cielo, despertando un nuevo fervor y un renovado sentido de propósito. Mientras la plaza se llenaba de murmullos de discusión, Miqueas vio a un joven entre la multitud con lágrimas en los ojos. Se acercó a él y dijo: ¿Por qué lloras, hijo mío? Profeta, las promesas me parecen lejanas. Mi casa ha sido devastada y mi familia vive en el dolor. ¿Qué esperanza hay para mí? Miqueas, sin dudar, le tomó del brazo y con un tono suave expresó: la esperanza no se basa en nuestras circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. El que prometió es fiel y cumplirá. Hebreos 10:23. Hoy comienza una nueva historia para ti, joven. El futuro que el Señor promete comenzará a revelarse en tu vida. Mientras el joven asimilaba las palabras, un profundo silencio se extendió por la multitud. La presencia de Dios parecía habitar en medio de ellos. Miqueas sabía que su mensaje era más que rimas poéticas, era un faro iluminando la oscuridad del sufrimiento humano, revelando un camino de redención. Al caer la noche, Miqueas se retiró al silencio de su habitación, su corazón palpitando de gozo. Había un rumor en el aire, un aire de anticipación por la llegada de aquel que cambiaría todo, pero también había un peso, una carga de responsabilidad. En ese momento oyó una voz en su espíritu que decía: aún mayor es el misterio que está por revelarse, Miqueas. En el plan soberano de Dios, la historia de la redención no solo trata de Israel, sino de toda la humanidad. Así, el profeta se dijo a sí mismo en voz baja: el tiempo se aproxima, y cada día nos acerca a la manifestación de su promesa. Prepárate, oh mi alma, porque lo que vendrá será más allá de lo que hemos imaginado. Con cada latido de su corazón, aguardaba lo que el Altísimo estaba a punto de hacer por su pueblo y por el mundo entero. Mientras la penumbra se cernía sobre Jerusalén, la ansiedad del pueblo se hacía palpable. Miqueas en su habitación luchaba contra la intranquilidad que abrumaba su corazón.
ansiaba por entender el secreto que sus ojos aún no podían vislumbrar. Su mente no cesaba en buscar la profundidad de la revelación divina que había de venir. Esa misma noche, mientras oraba, el cielo se tornó oscuro y se sintió temblar el suelo bajo sus pies, como si la creación misma se preparaba para algo grande. De repente, una luz brillante iluminó la habitación, y en medio de esa gloria apareció una figura resplandeciente que iluminó su ser con una paz indescriptible. Era un ángel del Señor. «Miqueas, bendito eres entre los hombres», dijo la criatura celeste con una voz que resonaba como el trueno, pero suavizada por un amor inmenso. «Los cielos han escuchado tus oraciones y han recordado a Sión. Es tiempo de que reveles los misterios que la humanidad ha aguardado. Escucha, oh profeta, hay más de lo que hasta ahora has comprendido». Con el corazón palpitante, Miqueas asintió, ansioso por recibir la visión que el ángel estaba a punto de revelarle. «Tus palabras han traído aliento a la esperanza de muchos», continuó el ángel. «Pero el plan del Altísimo es más vasto. El niño que nacerá en Belén no solo será el Redentor de Israel, sino que será un faro de luz para las naciones. En él, la salvación alcanzará a aquellos que están en la oscuridad, a todos los pueblos y lenguas de la tierra». Mientras esas palabras resonaban en su alma, Miqueas comenzó a entender el vasto alcance del reino de Dios. «¿Cómo puede ser, mensajero celestial? ¿Cómo sucederán estas cosas?». «Así será», dijo el ángel. «En el día que este niño llegue en humildes pañales, los cielos se abrirán y los ángeles cantarán gloria al Altísimo. Los hombres de sabiduría buscarán su luz, e incluso los príncipes de las naciones se postrarán ante él. Cada uno que invocare su nombre será salvo». La visión se expandió ante los ojos de Miqueas, y sintió que el peso de la verdad lo sobrecogía. Podía ver a aquellos que habían perdido la esperanza levantando sus ojos, y a los fragmentos de su nación, humillados, siendo reunidos bajo un solo estandarte, el del Hijo de Dios. Justo en ese momento, el ángel añadió un recordatorio que llenó su corazón de reverencia. «Pero recuerda, la llegada de este niño también traería divisiones. Muchos se opondrán a su mensaje y el sufrimiento será parte del camino. Sin embargo, su victoria sobre la muerte y el pecado será la mayor señal de que el plan de Dios no será frustrado». Miqueas se sintió pequeño ante tales revelaciones, comprendiendo que su pueblo necesitaba estar preparado para lo que vendría. Miembros de su comunidad aún se nutrían de incertidumbre y dudas, proclives a rechazar la esperanza que estaba por llegar. «Ve ahora, y lo que has oído hoy entrega a los corazones de los hombres», dijo el ángel antes de disolverse en la luz de la mañana, dejando atrás la brillante promesa de Dios. Miqueas se levantó del suelo con la mirada fija en el horizonte. La determinación renació en su interior y supo que las siguientes palabras que pronunciaría no se tratarían de un simple anuncio, sino de un camino hacia una conversión radical de corazones. Todo presagiaba que una nueva era estaba a punto de emerger. Con el aliento entrecortado, Miqueas salió de su habitación. «El tiempo se acerca», murmuró mientras avanzaba hacia la multitud ansiosa. «La gloria de Dios se manifestará en nosotros y a través de nosotros, porque en Belén comenzará la historia de redención para toda la humanidad». Y así, en su corazón, una inquietud nueva emergió. «¿Estás listo, pueblo mío, para los caminos del Señor? ¿Lo que vendrá transformará el presente y cambiará la historia?». Mientras se acercaba a la plaza, la atmósfera vibraba con energía divina. Era un momento de abrir los corazones hacia lo desconocido, de enfrentar lo inminente. La señal estaba por llegar, y Miqueas sabía que la promesa de Dios se aprestaba en el horizonte, esperando que el mundo entero se preparara para su magnífico amanecer. Miqueas se adentró en la plaza, donde los rostros del pueblo eran una mezcla de esperanza y desconcierto.
La luz que había visto en su habitación aún reverberaba en su pecho, y sabía que el mensaje que debía compartir no era solo un susurro, sino un clamor de lo alto. La multitud murmullaba, y al borde de la desesperanza que se cernía sobre ellos, se detuvo y alzó la voz. «Pueblo de Sión, escuchad. El Señor ha hablado y ha revelado su propósito en tiempos de angustia. Un niño nacerá en Belén, y con él la esperanza de toda la humanidad. Escucha, porque no es solo nuestro Redentor, Él es la luz para todos los que habitan en las tinieblas». Al pronunciar las últimas palabras, sintió que el viento pareció encresparse a su alrededor, como si toda la creación estuviera prestando atención. Algunos miraban con incredulidad y otros se estremecían al oír el eco de aquellas promesas sagradas que vibraban en sus corazones. «¿Qué señal nos dará?», interrumpió un anciano, su voz titulada de escepticismo. «¿Por qué deberíamos confiar en ti? Nuestros días han sido largos y llenos de sufrimiento». Miqueas sintió la presión de la expectativa. En su mente reverberaban las palabras del ángel. La llegada de este niño también traería divisiones. Y frente a esa realidad, tomó aliento y miró a los hombres y mujeres que lo rodeaban. Los cielos han dispuesto una señal. Se manifestará en humildes pañales, y a través de su vida los ciegos verán, los cojos caminarán, y los pobres recibirán buenas nuevas. Este niño, nacido de una virgen, es el cumplimiento de las profecías de Isaías. Su nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros, proclamó Miqueas, sintiendo que cada palabra se izaba en el aire como un estandarte de esperanza. Algunas mujeres comenzaron a llorar, mientras un murmullo de reconocimiento se propagaba entre el grupo. Otros, en cambio, intercambiaron miradas de recelo. Miqueas sabía que el tiempo de la revelación era un tiempo de pruebas. La promesa traería consigo tanto luz como sombra, y ante esa dualidad reflexionó en su corazón. En su interior, la duda podría parecer un adversario formidable, pero había una paz, una certeza que lo guiaba. El plan de Dios no será frustrado. Se sintió fortalecido, no podía retroceder. Con cada palabra suya, la energía del Espíritu se movía entre el pueblo, despertando aquella fe dormida. De repente, la plaza se oscureció momentáneamente como un presagio indeleble. Un temblor atravesó la tierra, tal como había sentido la noche anterior. La multitud se quedó en silencio, asombrada, esperando el siguiente movimiento de Dios. Era como si toda la historia estuviera convergiendo hacia ese instante. Fue en ese momento que Miqueas entendió que el ángel no solo le había dado un mensaje, sino también un discernimiento sobre la naturaleza del tiempo presente. ¿Está el pueblo listo para lo que está por venir?, preguntó con una voz firme y profunda. El camino será difícil y muchos se desviarán, pero aquellos que perseveren en la fe, esos serán llamados hijos de Dios. Al final de sus palabras, Miqueas sintió una urgencia aún mayor. No solo se trataba de anunciar el advenimiento de un niño, sino de estar preparado para la llegada de algo profundo, la intervención directa de Dios en la historia. Mientras el silencio se mantuvo en la plaza, el profeta vislumbró en el horizonte más que solo encuentros casuales. Era un camino de redención, y con ese camino vendría una decisión que definiría sus corazones. Las elecciones que hagamos hoy resonarán a través de las generaciones. Prepárense, porque lo que vendrá será una manifestación del amor de Dios que cambiará el destino de todos los pueblos. Y al concluir, un nuevo pensamiento lo abrazó. ¿Quién puede estar preparado para la gloria del Señor? La respuesta está escrito en los corazones que buscan y claman a Él. Justo en ese momento, un susurro se logró escuchar entre la multitud. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué más nos revelará el Altísimo?
Y Miqueas sintió el peso de esas palabras, sabiendo que su misión estaba comenzando, pero también comprendiendo que el verdadero desenlace aún estaba oculto en la eternidad. Mientras la plaza continuaba vibrando con la intensidad de las palabras de Miqueas, un silencio electrizante se apoderó de sus corazones. Las miradas se cruzaron y en medio de la expectación comenzaron a surgir preguntas. Algunos se preguntaban si realmente podían creer. Otros, en cambio, sentían el fuego de la esperanza arder una vez más en su interior. «Profeta, ¿qué podemos hacer para prepararnos?», clamó una joven de entre la multitud, su voz quebrada pero firme. «¿Cómo podemos ser parte de esta promesa?». Miqueas, buscando las palabras más sabias del Señor, respondió con urgencia: «Volved vuestros corazones a Él, practicad la justicia, amados de Sión. No solo es el tiempo de esperar, es el tiempo de actuar, de vivir según su palabra. Ayudad a los pobres, defendamos a los oprimidos. Así seréis un pueblo listo para recibir al Emanuel». Sus palabras resonaron como campanas de aliento y la multitud comenzó a clamar en señal de unidad. Juntos se comprometieron a buscar a Dios con fervor renovado. Sin embargo, mientras el entusiasmo crecía, también lo hacía la sombra de duda que amenazaba con deslizarse entre ellos. Miqueas lo sabía bien, el amor de Dios era inmutable, pero el corazón del hombre podía ser voluble. De repente, una voz desde el fondo de la plaza interrumpió: «¿Y qué hay de los que no creen? ¿Qué pasará con ellos cuando el niño venga?». Miqueas sintió el peso de esa pregunta. Era una cuestión que podría dividir a muchos. Su mirada se alzó hacia el cielo, donde unas nubes oscuras comenzaron a congregarse. Las divisiones serán una realidad. Algunos acogerán la luz, otros elegirán permanecer en la oscuridad. La elección será individual, pero el llamado de Dios es universal. El murmullo se intensificó y el profeta, sintiendo el creciente desasosiego, tomó aliento. «Recuerda esto, el amor de Dios no se limita solo a los justos. Él llama a todos, aún a los perdidos. La llegada del niño traerá esperanza a los que están quebrantados y juicio a los que endurecen su corazón». A medida que el sol se ocultaba detrás de las nubes, la atmósfera se tornaba cada vez más empapada en un aire misterioso. Miqueas sabía que el tiempo se acercaba y que la discusión debía cesar. «Reuníos todos en oración, venid ante el Señor, porque su mano se extiende hacia vosotros. Él anhela que todos volvamos a su abrazo». Con voz poderosa elevó los brazos hacia el cielo. Que el pueblo de Dios se una en súplica, que cada uno clame por el perdón y la restauración. Por el amor que mostrará a través de este niño, nuestros corazones deben estar preparados. Entonces un viento inusual sopló entre la multitud, haciendo ondear sus vestiduras. Era como si el mismo aliento de Dios estuviera renovando cada corazón presente. Miqueas sintió que la presencia del Altísimo llenaba el aire, un recordatorio de que Él estaba muy cerca, dispuesto a entrar en sus vidas y en la historia de su pueblo. Al concluir la reunión, la multitud comenzó a disolverse, con sus corazones aún palpitando por las palabras del profeta. Algunos se quedaron atrás, conversando entre susurros sobre la llegada del niño, otros orando con fervor en silencio. Y justo cuando Miqueas se dio la vuelta para partir, un escalofrío le recorrió la espina dorsal. En su interior, una voz resonó: ¿quién está listo para los próximos pasos? ¿Quién se atreverá a ser la luz de este pueblo ante la oscuridad que se avecina? Con ese pensamiento, una nueva inquietud se apoderó de su ser. El plan soberano de Dios era mucho más vasto de lo que podía imaginar, y Él era solo un portador de un mensaje que aún guardaba secretos extraordinarios. Había más en juego de lo que se veía, y sentía que la revelación estaba más cerca. ¿Qué nuevo asombro traería Dios a su pueblo? Así, dejó la plaza, no solo como un profeta, sino como un testigo de lo que estaba por venir.
Consciente de que el destino de muchos estaba en sus manos y que aún había mucho que descubrir en la poderosa narración divina que se estaba tejiendo. Con la caída de la noche, Miqueas avanzó por las calles desiertas de su ciudad, reflexionando sobre la conmoción que aún latía en su pecho. Las palabras que había proclamado resonaban como ecos de antiguas promesas, y el peso del mensaje divino lo acompañaba como una sombra inseparable. Mientras sus pasos resonaban en el empedrado, recordó el clamor de la joven. ¿Qué podemos hacer para prepararnos? Su corazón anhelaba que cada uno de ellos pudiera encontrar el valor de actuar frente a lo que venía. El camino lo condujo a su hogar, donde la luz tenue de una lámpara iluminaba la habitación. Miqueas se arrodilló y comenzó a orar, buscando la guía y revelación del Señor sobre lo que había de venir. Señor, tu palabra es eterna. En ella encuentro consuelo y dirección. Abre mis ojos y mi corazón para entender tu plan en estos tiempos inciertos. Mientras oraba, una paz comenzó a envolverlo y en su mente aparecieron visiones de un futuro marcado por la llegada del Emanuel. A su alrededor, el aire se volvió espeso y cargado de la presencia del Altísimo. Miqueas sintió la claridad invadir su ser. Comprendió que el mensaje que llevaba no solo era para su tiempo, sino que estaba destinado a generaciones. Levantaré a un remanente, oyó en su espíritu, una afirmación de la promesa divina hecha a Israel. Haré que aquellos con corazones sinceros sean luz en medio de las tinieblas. Las palabras se repetían con una intensidad que ardía en su interior. Sabiendo que su voz debía ser la de esos corazones, se sintió llamado a montar una nueva reunión en la plaza, a reunir a todos los que tuvieran oídos para escuchar. La siguiente mañana, la ciudad vibraba con murmullos de expectación. Miqueas había enviado mensajeros a cada rincón, invitando al pueblo a congregarse en la plaza nuevamente. A medida que las horas avanzaban, más y más personas comenzaron a llegar, cada una llevando consigo la esperanza de un nuevo amanecer. Al verlos, Miqueas sintió que la misma compasión de Dios lo invadía. Su pueblo, quebrantado y perdido, clamando por redención. Cuando todos se reunieron, Miqueas tomó su lugar en el centro. Su rostro resplandecía con la luz de la convicción. Hermanos y hermanas, comenzó, el Señor nos ha llamado a ser testigos de su gloria. En medio de la tormenta, Él traerá paz. En medio de la angustia, Él traerá esperanza. La llegada del Emanuel, el niño prometido, no solo cambiará nuestras vidas, sino también el destino de toda la humanidad. Se produjo un murmullo entre el pueblo, un entrelazado de fe y temor a la vez. ¿Y qué diremos de aquellos que elijan el camino de la rebeldía?, preguntó uno de los ancianos. Su voz resonaba con el eco de las dudas. ¿No se nos están diciendo las escrituras de advertencias de aquellos que endurecen su corazón? Miqueas sintió el desafío en su pecho, y en su mente sonó el eco de la palabra de Dios. Clama con fuerza, no temas, y diles a mi pueblo, que no se aferre al pasado. He aquí, hago cosas nuevas, ¿no lo percibiréis? Su corazón latía con fervor, y al responder levantó la voz. Cada uno tiene el poder de elegir. La gracia de Dios está extendida, y su llamado es urgente. Los que buscan, hallarán, y los que llaman será escuchado. A medida que habló, una brisa fresca sopló entre la multitud, y Miqueas sintió que una presencia mayor se manifestaba. Las miradas en el público brillaban con fervor, despertando la expectativa de un encuentro divino. Hoy es el día en que el Señor está moviendo corazones para transformar su historia. Están aquí no solo para escuchar, sino para ser instrumentos de su paz. Ahora es el tiempo de dar pasos hacia la luz. Al concluir, la multitud comenzó a murmurar. Miqueas sabía que uno de ellos, un miembro del consejo, se había tenido la firme convicción de oponerse a todo lo que desafiara el antiguo orden. Sin embargo, su alma ardía con la revelación. Dios estaba en movimiento y las promesas se estaban acercando a su cumplimiento. Y así, cuando el cielo comenzó a verificar su poder, Miqueas sentía que el tiempo productor de milagros estaba en la puerta.
Había un eco en su corazón que proclamaba: ¿quiénes entre ustedes se atreverán a seguir el camino en el que el Señor está obrando? Las dudas, un murmullo sordo, comenzaron a acobardar incluso a los más escépticos. Y en ese momento, Miqueas se dio cuenta de que el futuro no solo dependía de su voz, sino de una elección que todos debían hacer, un paso de fe hacia lo desconocido, donde la mano de Dios comenzaba a obrar. Era un momento inaugural, y lo que estaba por venir tendría un efecto eterno, revelando poco a poco el esplendor del plan divino de la redención. Así, con una expectación contundente, se lanzó una nueva pregunta en el aire: ¿qué otro misterio de Dios se revelará entre su pueblo en estos días decisivos? Mientras el murmullo continuaba en la plaza, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Miqueas sintió el peso de cada mirada fija en él, esperando respuestas que solo el Señor podía darle. Al levantar su rostro hacia el cielo, clamó en su corazón: Señor, fortaléceme para guiar a tu pueblo. De pronto, una presencia inconfundible llenó el aire. El viento sopló más fuerte, y sus oídos se aguzaron ante un nuevo mensaje, un susurro divino que traía consigo la promesa de salvación. Miqueas, resonó en su interior: el tiempo ha llegado, revela lo que has recibido, anúnciales la esperanza. Animado por estas palabras, Miqueas se dirigió nuevamente a la multitud. El tiempo de desasosiego ha llegado a su fin, y Dios está preparando a su pueblo para grandes cosas. No se dejen llevar por el temor, ni se dejen atrapar por la rebelión de sus corazones. Escuchen, porque el Señor ha dicho: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. La escena se tornó en un espectáculo de emociones, donde la duda se combatía con los hilos de la fe despertada en sus corazones. Uno a uno, los rostros comenzaron a iluminarse, como si vislumbraran un rayo de luz tras la oscuridad. Un joven, entusiasmado, levantó la mano. ¿Cómo sabemos que esto que dices es verdad? Las sombras del pasado son profundas, y nuestros corazones están cansados de esperar. Miqueas recordó las promesas de Dios, y respondiendo con la firmeza del profeta dijo: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es tiempo de seguir a aquel que nos llama. Caminemos hacia adelante y abracemos la luz que Él ofrece. La llegada del Emanuel traerá consuelo a los afligidos y sustento a los que tienen hambre. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, un eco de reconocimiento y deseo. Él nos ha prometido un Salvador, dijo una anciana, recordando las escrituras antiguas. Escribió por medio de sus profetas, y cada promesa se cumplirá. Mientras los corazones de los presentes comenzaban a unificarse en una sola voz, la atmósfera se tornó cargada de expectativa. De repente, un ruido sordo resonó detrás de ellos. Miqueas giró su cabeza y vio a un grupo de hombres encapuchados, líderes de la ciudad, acercándose con una actitud decidida y amenazante. ¿Qué es esto, Miqueas?, vociferó uno de ellos, su voz retumbando con desdén. ¿Te has atrevido a desafiar el orden establecido? ¿Acaso no sabes las consecuencias de sembrar confusión en el pueblo? Rápidamente, Miqueas se dio cuenta de que su mensaje y su llamado a la unidad estaban siendo desafiados. Sin embargo, una profunda paz lo llenó. Sabía que la verdad del Señor no podía ser ahogada por las sombras de la duda. Si persistimos en el camino del miedo, el pueblo siempre quedará atrapado en la esclavitud de sus temores. Pero Dios está aquí, y es Él quien nos da el valor para avanzar. Seremos testigos de lo que Él hará entre nosotros. Los murmullos se tornaron en un clamor unánime, llevando la convicción de que ya no podían callar. La multitud se hizo más fuerte, y sus voces comenzaron a alzarse en alabanza. El miedo frente al desafío de los líderes se transformó en coraje. Juntos, en el nombre del Señor, caminaremos hacia la luz. Aquella escena se tornó en un poderoso testimonio del apoyo divino, un remanente de fieles dispuestos a seguir el camino trazado por el Altísimo.
Sin embargo, en el fondo, Miqueas sabía que esta confrontación era solo el comienzo. La batalla espiritual se intensificaba y muchas decisiones estaban por tomarse. Así, con un creciente sentido de urgencia en su corazón, Miqueas proclamó: «Pronto habrá señales en los cielos, y el tiempo de los cambios finales se acerca. El Dios que promete no olvida. ¿Estarán listos para lo que se aproxima?». Mientras las palabras resonaban en el aire, un escalofrío recorrió la multitud. En sus corazones, todos sentían que lo que venía era más que una simple revelación. Era el cumplimiento de un plan soberano que aún no completaba su desenlace. El destino del pueblo de Dios pendía como un hilo inquebrantable de la voluntad divina. Con un último susurro cargado de anticipación, finalizó su mensaje. La victoria está asegurada, porque este pueblo es su pueblo y está marcado por un propósito eterno. En cada paso que demos, el misterio de su plan se revelará. ¿Quién se atreverá a seguir el camino de la luz? ¿Estás listo para lo que vendrá? Así, la jornada de revelaciones y la manifestación del plan de Dios apenas comenzaban. Cada corazón palpitaba con fervor, buscando respuestas a lo que aún estaba oculto tras el velo de la divinidad. Mientras el eco de las palabras de Miqueas se desvanecía en las calles de Jerusalén, un silencio inquietante se cernió sobre la multitud. La tensión crecía, los rostros tenían una mezcla de temor y esperanza. Los viejos líderes seguían en su desafío, pero el poder del mensaje de Miqueas empezaba a calar en el corazón del pueblo. El ambiente parecía vibrar, como si toda la creación aguardara la manifestación de la verdad. «¡Espera! ¡Escucha!», clamó un joven delantando su voz, su pecho agitado de emoción. «Quiero ser parte de esta transformación. ¿Cómo podemos prepararnos para recibir lo que Dios ha prometido?». Las miradas se volvieron hacia Miqueas, y con esa súplica la atmósfera se cargó de expectativa. Como si una chispa divina hubiera encendido el espíritu colectivo, murmullos de unión y propósito comenzaron a surgir. Sin embargo, el profeta sabía que tales anhelos debían brotar de un compromiso genuino. «Es tiempo de renunciar a las viejas formas», respondió Miqueas, su voz fluyendo con certeza. «Debemos renunciar a la iniquidad y al egoísmo. El camino de redención comienza con justicia y amor. Practiquemos la misericordia y busquemos al Dios que siempre está dispuesto a perdonar». Un anciano, su rostro surcado por las huellas del tiempo y la tragedia, se adelantó y le preguntó: «¿De qué manera puede uno que ha errado tantas veces encontrar esperanza y redención? ¿Cómo nos levantaríamos de nuestras caídas?». Miqueas sintió el peso de esa pregunta, la fragilidad de la condición humana golpeando su corazón. Se acordó de las promesas dadas a Israel, un recordatorio de que Dios nunca se había alejado de su propósito. El Señor dice: «Al que a mí viene, no le echo fuera». Juan 6:37. No importa cuán profundo sea tu quebranto, su gracia es más que suficiente. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de volver a empezar. Hoy es el día de acudir a Él. Las palabras de Miqueas comenzaron a resonar en cada corazón dispuesto a escuchar. Sabía que muchos aún luchaban con la rebelión interior, pero también vio la determinación creciente entre ellos. Cada uno de ustedes puede ser un faro de luz. La llegada del Emanuel transformará nuestras debilidades en fortaleza si tan solo nos dejamos guiar por Él. Sin embargo, la resplandeciente luz de esperanza también atrajo la atención de los líderes establecidos. Un oficial de alto rango, visiblemente alterado, alzó la voz para cuestionarlo. «Miqueas, tus palabras son peligrosas. ¿Por qué debemos seguirte a ti, un hombre sin poder terrenal? ¿Qué autoridad tienes para hablar así en nombre de Jehová?». Sintiendo la presión de la adversidad, Miqueas alzó la vista, encontrando en su interior la seguridad del pacto divino. «Soy solo el mensajero, mas no menos que los profetas que vinieron antes que yo. La autoridad que clamo viene del mismo Dios que hizo un pacto con nuestros antepasados.
No soy más que un eco de su voz, un canal de su palabra. ¿No veis que el que ha de venir será un faro para todas las naciones?, proclamó, la pasión ardiendo en su pecho. En el corazón del pueblo, la insistencia de su mensaje comenzaba a resonar como un tambor de guerra. Un murmullo firmemente se levantó, los corazones resonando en armonía con la verdad. Revelada. Es Él quien nos ha prometido esperanza, es Él quien nos ha llamado a prepararnos, clamaban. Pero la resistencia continuaba al acecho. A medida que la multitud crecía en fervor, la confrontación con los líderes se intensificaba. Los ecos de la oposición resonaban a través de las calles, donde sombras se movían, fomentando dudas y desconfianza. Miqueas, sintiendo el poder del Espíritu fluir a través de él, se paró firme en su lugar. No temáis, aquellos que se oponen se enfrentan al poder del Altísimo. No hay nada imposible para Dios, Lucas 1:37. Pero ha llegado el momento de decidir. Cada uno de ustedes debe elegir entre la luz y la oscuridad. La venida del Emanuel será la prueba de nuestra fe y compromiso. Justo cuando sus palabras atravesaban las duras corazas del corazón humano, un rayo de luz surgió en el horizonte. Todos los ojos se posaron allí, donde el cielo y la tierra parecían entrelazarse con una promesa celestial. Se sentía que había algo por venir, y en ese instante Miqueas entendió que la revelación divina estaba a punto de desatarse. El amanecer de una nueva era está cerca. Es el tiempo que dará inicio a la culminación del plan soberano de Dios. ¿Prepararán sus corazones para lo que está por llegar? Así, el clamor de la multitud se convirtió en un unísono vibrante, resonando una determinación compartida. Las palabras de Miqueas se quedaron en el aire como un eco de promesas por cumplirse. La historia de la esperanza, la redención y el futuro de Israel esperaba ser escrita. Y Miqueas, como profeta, estaba llamado a ser una parte vital en el desenlace de ese relato glorioso. Como un profundo misterio se acercaba a revelarse, se tornaba claro que el viaje de redención ya había comenzado. Sería un camino de fe donde muchos serían llamados, pero la verdadera decisión dependería de cada corazón. Miqueas, con la mirada en alto, aguardó el siguiente movimiento de Dios, sabiendo con certeza que cada respiración, cada momento, estaba tejida en el plan eterno que estaba a punto de ser desatado, en su generación y a través de ella en toda la humanidad. ¿Serían ellos capaces de ver la gloria que les esperaba? El misterio divino estaba por revelarse.